Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en una nueva teleentrevista en Canal TVU y sus redes sociales. Hoy nos acompaña el abogado Marcelo Parodi, presidente del Colegio de Abogados de Concepción, además, para hablar de contingencia, de muchos temas que están en la mesa y que son parte del acontecer nacional, que se cruzan con lo político también. Don Marcelo, ¿cómo está? Gracias por conversar con TVU. Buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por su invitación. A ver, les pregunto de inmediato su opinión por todo lo que está ocurriendo a partir de la decisión que tomó el Ejecutivo el fin de semana de finalmente concretar esto de acudir al Tribunal Constitucional para impedir el proyecto del segundo 10%, decisión tomada por el presidente de la República, seguramente con el ministro de Hacienda, pero que de inmediato despertó la molestia de mucha gente en la oposición y también en los chilenos, que no son políticos, pero que son gente que esperaba el avance rápido de este proyecto del segundo retiro del 10%. ¿Cómo lo definiría usted sabiendo las consecuencias en lo político, sobre todo, que puede traer esta decisión, Marcelo, y tomando en cuenta también que el propio gobierno tiene un proyecto de retiro también, y para muchos es contradictorio que por una parte intente detener un proyecto, pero impulsar el de creación del Ejecutivo, cuando también a la postre se trata de retirar recursos del fondo de pensión? Efectivamente, la verdad es que lo que hemos observado de forma recurrente es que el gobierno llega tarde y llega mal a los distintos problemas que enfrentamos los chilenos. Es una cuestión ya casi sin discusión entre las personas que han colaborado en tantos proyectos en materia previsional. Lo que se está haciendo es nocivo para los fondos previsionales y en general para los chilenos. Es como iniciar un camino hacia la nada, porque en definitiva eventualmente el retiro de fondos, este segundo retiro de fondos, lo que va a hacer es simplemente impedir que el sistema previsional chileno pueda responder a las expectativas de la población. Eh, ¿Eso la gente en la calle no lo sabe? ¿O usted cree que lo sabe, pero es mejor no escuchar eso, Marcelo? Mire, la verdad que estamos observando en múltiples áreas del quehacer nacional un estado, no sé si llamarlo de descomposición, o al menos de falta de reflexión sobre los problemas que se plantean a los chilenos. El dinero fácil sabemos que no existe. O sea, alguien tiene que pagar la cuenta en definitiva. O sea, si vamos a torcer la Constitución, si vamos a desfondar el sistema previsional, en algún momento esto se va a pagar. O sea, es imposible pensar que vamos a simplemente a echar mano de los fondos previsionales y no va a suceder nada. Eso es imposible. Ningún país funciona de esa manera. Entonces hay una frivolidad de la clase política en general, en el sentido de simplemente privilegiar soluciones fáciles o que eventualmente a las personas les parezcan atractivas, pero en definitiva lo que estamos haciendo es hipotecando el futuro de todos los chilenos. Ahora, entendiendo la lógica de su comentario en el fondo, porque también lo han dicho expertos académicos con los cuales nosotros hemos conversado del ámbito de la economía, eh, da la impresión de que siguiendo esa lógica está bien lo que hace el gobierno de ir al Tribunal Constitucional, pero pasa que no hay peso político para aquello y todo lo que haga el Ejecutivo de una u otra manera es criticado también. ¿Cómo interpreta usted la decisión de ir al Tribunal Constitucional? Mire, como le comentaba al iniciar de esta conversación, el gobierno tiene una mala característica, llega tarde y llega mal a los problemas. Ya este asunto debió haberse planteado y creo que tuvimos una conversación hace algunos meses atrás respecto al primer retiro, que era manifiestamente contrario a las normas constitucionales. El gobierno nada hizo, se dejó llevar por esta ola populista y está ahora pagando las consecuencias. De manera que, como dice usted, resulta contradictorio porque por un lado quiere atajar este asunto y por otro lado presente su propio proyecto para precisamente continuar con el retiro y la sangría en los fondos previsionales. No se entiende. Sí, ahora no hay piso político para ejercer esa acción. Si no lo hizo en el primer retiro, ¿usted cree que ahora ya no va a surgir ningún efecto? Eso lo dejó muy claro. Pero, pero hay una porfía acá. ¿Qué pasa cuando hay un proyecto de ley que tiene un amplio apoyo popular? ¿Acaso eso no lo hace en parte legítimo, Marcelo?
Lo que Cuando sucede es el que, pueblo es el que habla. sí, a ver, lo que pasa es que la vida en sociedad, Francisco, requiere algunas obligaciones, no solo derechos como hoy día se estila. Claro. Y la primera obligación como ciudadanos es sujetarnos a las reglas. Y si esas reglas no nos gustan o nos parecen inadecuadas, luchar por medios pacíficos, porque esa es la forma en que la democracia actúa para modificar esas reglas, pero no subvertir el orden constitucional por la vía de crear una especie de constitución paralela. Lo que se está haciendo es un resquicio, es utilizar las disposiciones transitorias, cuyo sentido y naturaleza es distinto, para simplemente crear en la práctica una constitución paralela en la cual quien gobierna en definitiva es el Parlamento. ¿Tiene futuro este recurso en el Tribunal Constitucional? Porque sabemos que está ahí, está en juego los quórum, también mucho se ha comentado de eso. Mire, hay una serie de aspectos técnicos, el requerimiento, yo lo leí, tiene alrededor de 120 páginas, hay temas técnicos que son atendibles, pero en definitiva lo que el gobierno tiene que explicar, ¿por qué no lo hizo en la primera oportunidad? ¿Por qué consintió en promulgar la primera reforma constitucional que es idéntica a esta? Ese es un aspecto del debate que no está contenido en ninguna de las 124 páginas de este requerimiento. ¿Hay cierto grado de irresponsabilidad de quienes propician este tipo de proyectos de retiro de los fondos de pensiones? Lo que sucede es que es rédito a corto plazo. El populismo se ha instalado no solo en Chile, sino que en distintos países del mundo, incluso países desarrollados, como Estados Unidos, usted lo ha visto. Tenemos un presidente que se niega no solo a reconocer el resultado de una elección, sino que alega un fraude inexistente. Si eso es posible en democracias avanzadas, imagínese usted a lo que estamos expuestos nosotros acá. ¿Y cuál es el problema? Que parece algo transitorio, pero en definitiva esto se paga, esto no es gratis. O sea, en algún momento este desfonde del sistema previsional lo vamos a tener que pagar. Y eso es lo que la gente hoy en día no asume. Piensa que simplemente echar mano a los fondos previsionales es una solución buena, y no es así. ¿Es por una ignorancia propia o usted cree que la gente que impulsa estas iniciativas no explica lo otro, lo que quizás no es muy grato comunicar, que son estos peros que tiene esta iniciativa, don Marcelo? Es decir, obviamente las personas tienen múltiples necesidades y evidentemente un segmento considerable de la población vive en condiciones o de endeudamiento o de carencia que son serias, pero eso no legitima a la clase política para usar esas carencias de la manera que lo está haciendo. Eso es simplemente populismo. En definitiva, como le decía, esto va a ser un precio que tendremos que pagar todos en el futuro. De alguna manera, el sistema previsional que se establezca, sea de reparto, sea de capitalización individual o cualquier otro, requiere financiamiento. De manera que la pregunta que debe hacerse, ¿de dónde va a venir ese financiamiento si lo que estamos dedicados hoy en día a desfondar el actual sistema? Sabemos que la decisión del gobierno para muchos analistas ha sido calificada como un error político, esto de ir al TC, en un gobierno que está muy abajo en las encuestas, que tiene un apoyo mínimo por parte de la ciudadanía. ¿Qué debió haber hecho el gobierno? ¿No hacer nada? Es decir, el gobierno perdió toda iniciativa con el primer retiro. Si no solo no inició acción alguna, sino que simplemente aceptó esta situación y promulgó la reforma constitucional, la verdad es que no veo viabilidad para que hoy en día, le repito, yo he revisado el requerimiento que se presentó por el presidente de la República y no hay ninguna explicación que permita entender por qué hoy se objeta este procedimiento y por qué no ayer, con el primer retiro, se estableció que ese procedimiento era bueno, porque hoy es malo lo que ayer era bueno. Eso simplemente en derecho no es aceptable. Sí. Alguien podría decir para evitar un tercer retiro luego, porque ya la diputada Giles anda hablando de un tercer retiro. Y se lo pregunto en general, Marcelo, si se continúa aprobando una serie de retiros de porcentajes de los fondos de pensiones, ¿el mismo sistema de las AFP está en riesgo de recibir un golpe ya mortal? Porque hay quienes piensan que con estos retiros se está tratando eso justamente, ya que no se ha podido avanzar en un proyecto de reforma integral de fondo, ir lesionando el sistema actual que tenemos a través de retiros, para que en un momento se diga esto ya no da para más.
Efectivamente, la clase política, por un lado, ha sido incapaz durante 30 años o 40 años de vigencia del actual régimen, o 30 años si tú consideramos el periodo democrático, de crear un sistema nuevo, un sistema alternativo que permita la satisfacción de los intereses de la comunidad. Y como no han sido capaces de crear un sistema eficiente y que realmente funcione, simplemente se han dedicado a desfondar el sistema actual. Pero no nos han indicado a los chilenos cómo piensan reemplazarlo. ¿Qué pasa si los fondos se llevan en definitiva a cero? Vamos a llegar a una situación como en Argentina en que simplemente los fondos fueron puestos en manos del Estado sin ninguna compensación para los ahorrantes. Esa es la gran interrogante. En definitiva, se está reduciendo significativamente con este segundo retiro el número de cotizantes con fondos en los sistemas previsionales. Esa es una estrategia, es decir, para dejar los fondos previsionales en manos de una minoría, para que esa mayoría desprovista en definitiva reclame que sean expropiados o simplemente requisados, porque no creo que la expropiación que implica un pago se aplique. Aquí lo que en definitiva se quiere es una solución a la Argentina, es decir, quedarse con estos fondos en poder del Estado, pero sin ninguna compensación para quienes han ahorrado durante muchos años. ¿Y qué prevé usted en este debate a futuro, Marcelo? Mire, lo que yo vislumbro es que lamentablemente no solo en este aspecto, sino que en múltiples situaciones, una degradación del debate público. Quienes promueven este sistema de retiros parciales no han sido capaces de plantear a la ciudadanía con claridad qué proponen. ¿Cuál es el sistema que ellos proponen para los chilenos? Para que podamos usted y yo y el resto de los ciudadanos elegir o decidir, ¿no es cierto? Mire, lo que proponen es A, lo que tenemos es B. Debatamos y elijamos el sistema que corresponde, pero ahora no hay debate. ¿Qué se propone? No hay propuesta. Y eso es muy grave. El gobierno acusa de que la oposición no quiere avanzar en el proyecto que aumenta los puntos de cotización. En el Congreso, en la oposición dicen que el proyecto es malo, pero ahí se traba el debate, no hay avances en una reforma de fondo. Ahora acá se da una disyuntiva, y es muy interesante esto, entre el Congreso Nacional y el presidente de la República. Lo hemos conversado con otros entrevistados, Marcelo, donde se habla de un parlamentarismo de facto, de que a través de estos resquicios gobierna el Congreso y ya no el presidente de la República. ¿Cuál es su opinión como abogado en torno a esta disputa entre el Parlamento y el Ejecutivo? Bueno, eso es un tema en la historia constitucional chilena que está zanjado hace tiempo. Las constituciones desde el año 33, como usted sabe, en 1833 en adelante establecieron un régimen presidencial. Y cada tanto, con las crisis políticas, este sistema se pone en entredicho. La guerra civil del 91 fue el primer ejemplo de esta colisión, por decirlo así, entre el Congreso y el presidente de la República. La crisis del 25, que dio lugar a la constitución de ese mismo año, también es reflejo de ese conflicto. Y en definitiva, el régimen de la Unidad Popular también fue afectado por la lucha del Congreso en contra del presidente. Y hoy se reanuda esa antigua lucha. El problema es que no hemos sido capaces de establecer un mecanismo, un sistema constitucional que satisfaga o solucione estas tensiones. No hay hasta ahora una fórmula adecuada que permita conciliar los poderes de ambos regímenes, del Parlamento y de la Presidencia de la República. Y lo que se ve hacia el futuro es preocupante porque el nivel del debate es muy pobre. O sea, usted no observa en los parlamentarios en general, ni en el gobierno en particular, ideas o articulaciones que permitan avanzar en este aspecto, ni en muchos otros. O sea, le pongo un ejemplo más sencillo aún. El tema de la salud. Las ISAPRES, sus planes son regulados no por ley. Hoy en día son los tribunales de justicia vía recursos de protección los que paralizan la alzas de las ISAPRES. Y eso no es algo que venga sucediendo hace 1 o 2 meses. Llevamos 20 años con acciones judiciales que paralizan las alzas de las ISAPRES sin que el Congreso ni el presidente de la República hayan sido capaces de establecer un sistema coherente para beneficiar a los cotizantes. Ahora, los ejemplos históricos que usted mencionó de estas rencillas entre el Parlamento y el presidente, todos esos hechos terminaron en violencia y en sangre.
¿Eso causa temor también por lo que está pasando ahora? ¿O esto tiene otras características? No, ahí tendremos otro problema, que es la forma en que se está legitimando la violencia. Hay muchos actores políticos que no han sido capaces de condenar los actos violentos. Cada semana, como una verdadera liturgia, se congregan en el sector de Plaza Italia, como usted sabe, personas de distintos signos, pero que esto deriva en definitiva en actos de violencia. Eso debería tener por toda la clase política un repudio generalizado. La violencia es el peor camino y no sabemos a dónde nos puede llevar. El Tribunal Constitucional ya no es una vía válida, se lo pregunto porque está muy desacreditado en la población, Marcelo. El Y en la Tribunal clase política Constitucional, también. exactamente, tiene muchos problemas, Francisco, entre ellos un problema de legitimidad, básicamente no por ser una institución de la dictadura. La verdad que el Tribunal Constitucional fue creado en Chile, en democracia, por el gobierno de la Unidad Popular en la década del 70. No es una creación de la dictadura. Lo que sí es complejo es que la integración de este tribunal. Lamentablemente se ha entregado cuoteos políticos, de manera que quienes sirven los cargos muchas veces no tienen la capacidad suficiente para representar una función tan elevada y tan importante como ella. Lo quiero llevar a otro tema, Marcelo, a la pandemia. Tenemos ejemplos de varios municipios donde sus autoridades se están declarando en rebeldía. Creo que en Puerto Natales hay un problema ahí con su alcalde por las medidas de confinamiento. En Coronel la gente está saliendo a la calle, los comerciantes quieren abrir. En Europa hemos tenido violentas protestas en contra de las cuarentenas. Y hay recursos que han llegado a la justicia también, recursos de protección en contra de las medidas de confinamiento. Desde el aspecto jurídico, que el sentido sanitario, que por sentido común, todo valga la redundancia, entendemos por el COVID-19, eso está por sobre la libertad de movimiento, la libertad de reunión, Marcelo. Mire, lo que está vigente hoy en día es el estado, como usted sabe, el estado de catástrofe por calamidad pública. Y ese estado excepcional, Eso lo cambia todo, eso le pone un contexto distinto. efectivamente, permite, básicamente, lo dice la Constitución, restringir la libertad de locomoción y de reunión. Esa es, por definición, la primera medida. Y eso lleva, ¿no es cierto?, a las cuarentenas, los toques de queda, etc. Eso está previsto en la Constitución y se aplica. Ahora, lo que hay, entiendo yo, es una irresponsabilidad creciente de segmentos considerables de la población que no entienden que las disposiciones son para acatarlas y para cumplirlas. A todos nos dificulta la vida, ¿no es cierto? Y nuestro quehacer y nuestro trabajo, dar cumplimiento a esta normativa. Pero mientras ello no sea así, los contagios van a seguir. Y como conversábamos antes de esta entrevista, las secuelas que provoca esta enfermedad son severas. Las personas no asumen la gravedad del problema. Claro, ahora, don Marcelo, si no tuviésemos estado de excepción, de catástrofe, ya se abriría la puerta para que la justicia tenga que dirimir cuando se colocan reclamos formales producto de medidas de confinamiento, que tienen un impacto en el empleo, en el comercio, en todo. Claro, o sea, yo separaría dos cosas. Yo entiendo que el comercio y la actividad productiva en lo posible deben funcionar. Sucede que hay muchas actividades que no son afines a lo laboral o a la actividad comercial o mercantil que se siguen desarrollando con grave riesgo para la salud de las personas. Y mientras rige el estado de catástrofe por calamidad pública, la Constitución autoriza a restringir, entre otros aspectos, la libertad de locomoción y la libertad de reunión. Ello es así. Ahora, este estado de catástrofe que ha sido renovado en varias oportunidades tiene y que plazo... se dice que el gobierno está evaluando levantarlo. Y ahí tendríamos otro escenario. ¿Qué pasaría después con las medidas de confinamiento? Dejarían de regir las medidas de restricción al derecho de reunión y al derecho de locomoción. Es decir, no podrían establecerse toques de queda, cuarentena, etc. Ellas están sujetas al estado de calamidad pública que está actualmente vigente. Ya, perfecto, pero en buen chileno, dentro de este estado de catástrofe, el pataleo de algunos alcaldes no tiene ningún futuro. No, son totalmente legítimas las medidas que adopta la autoridad en este contexto.
¿Qué le pareció, abogado, lo que pasó en este hogar del Sename, con estos carabineros que disparan y hieren a algunos menores? Sabemos que los hechos se están investigando. Es muy difícil poder decir esto pasó y esto no. Pero evidentemente la clase política y el gobierno en este sentido dieron una señal. Cuando vino el ministro acá, vino la defensora de la niñez, a visitar a los menores heridos. Para muchos eso es como una condena a priori al actuar policial. Acá tenemos dos instituciones que están en crisis, Sename y Carabineros. Ahora uno de los policías colocó también un recurso, una denuncia o demanda por maltrato de obra a Carabineros, que según lo que se ha informado, se va a investigar en paralelo a los hechos que terminaron con los disparos. ¿Qué le parece a usted esta maraña de situaciones que ocurrieron en este hogar de Talcahuano? Francisco, yo separaría las cosas. Primero, la responsabilidad de la autoridad política en general y administrativa. Es decir, aquí, como usted dice, hay dos instituciones que están en crisis hace bastante tiempo y los esfuerzos, si es que han habido, no han dado ningún resultado. O sea, aquí hay una responsabilidad clara de la clase política en general y del gobierno en particular respecto tanto a Carabineros como al Sename. Eso es ineludible. En segundo lugar, la situación no me atrevo a comentar el detalle, solo sé lo mismo que usted conoce a través de los medios y prefiero ser prudente en cuanto a cómo sucedieron los hechos. Los tribunales tendrán que esclarecerlo en virtud del juicio y la investigación que se lleva adelante. Y respecto a la querella que presentó el funcionario policial, está dentro del ámbito legal. O sea, puede, eventualmente es posible que sea así. Ahora, si responde a una estrategia o simplemente a situaciones distintas, eso es algo que en este momento no podría afirmar. Lo que sí es que no me parece que las autoridades realicen este desfile, ¿no es cierto? Y al día siguiente se olviden del tema. El hogar en particular, Carlos, yo tengo especial aprecio por este hogar de menores con motivo de actividades que hemos realizado en conjunto con la Corte de Apelaciones. Lo hemos visitado, hemos compartido con los menores y tengo sincero aprecio por ello. Desconozco, como le digo, la situación puntual que se ha producido, pero no puedo sino lamentarla. Como abogado de larga experiencia, su opinión como profesional de las leyes, ¿hacia dónde debiese el país avanzar para reformar Carabineros? Se habla de la figura de un interventor, alguien que venga del mundo civil, otros postulan que alguien de adentro conoce mucho más la realidad de lo que los rodea que alguien de afuera, que eso se puede prestar para una figuración política. Bueno, esto es igual a lo que estábamos hablando al principio del tema de las pensiones. Se habla mucho de reformar el sistema de pensiones, pero se avanza poco. Y se habla mucho de reformar Carabineros, pero también el avance es mínimo, Marcelo. Mire, lamentablemente, Francisco, en múltiples aspectos de la vida cotidiana de los chilenos, la situación es la misma. En materia previsional, en materia de salud, en relación al Sename, que todavía existe, la verdad que el Sename debería haber desaparecido hace tiempo como institución. En materia de carabineros, las situaciones que lamentamos hoy son de larga data, no es un tema puntual ni que haya ocurrido ocasionalmente. La verdad que uno no entiende cómo las personas que están pagadas por todos los chilenos para cumplir funciones elementales en la vida pública no sean capaces de cumplir mínimamente sus funciones y con un mínimo esfuerzo llevar adelante reformas que son imprescindibles y urgentes. La verdad que no se entiende. ¿Y eso es responsabilidad de toda la clase política? ¿Que son los que tienen el poder de decisión? Absolutamente. Aquí hay una incapacidad de la clase política en general y del gobierno en particular de concordar y llevar adelante reformas que son muy importantes para los chilenos. En su momento se celebró por parte de la mayoría de los partidos políticos, a excepción del comunista, este acuerdo constituyente. Pero pasa que he escuchado y he leído por ahí también opiniones que me hacen reflexionar. Hubo un acuerdo constituyente político, pero no hubo un acuerdo social. Entonces, hay gente que se hizo expectativas altas con una nueva constitución. Pero sucede que, Marcelo, la gente todavía está en la calle, reclamando un mejor sueldo, una mejor pensión, remedios más baratos, una mejor salud, una mejor educación. Y pasa que recién estamos
en los meses previos a la elección de los constituyentes. Luego viene toda la etapa de debate de la asamblea que se deforma. Hay un plebiscito saliente también. Entonces, yo le pregunto como abogado, ¿de qué sirvió el acuerdo constituyente? A ver, ¿Es más real, es más simbólico que real, Marcelo, o no? A ver, es real, Francisco, y al mismo tiempo es simbólico. Es decir, la Constitución nos ordena y establece las reglas fundamentales de convivencia. No soluciona los problemas del día a día, no es algo que nos traiga prosperidad en forma automática, pero sí nos da un sentido de pertenencia. Esta Constitución, por las razones que sean, y claramente así ha quedado demostrado, tiene un defecto de origen. Esta Constitución fue aprobada más allá de la reforma, ¿no es cierto?, bajo un régimen dictatorial y en un plebiscito del año 1980 que fue realizado sin registro electoral y sin las más mínimas condiciones de debate. Y ese estigma, por decirlo así, no ha podido sacárselo de encima más allá de las 100 o más reformas que han habido. De manera que es un aspecto a solucionar y me parece razonable entender que el proceso constitucional se encamina hacia ella. Dicho eso, volvemos a lo que hemos conversado tantas veces. No va a solucionar automáticamente los muchos y graves problemas que aquejan a los chilenos. Eso es resorte y responsabilidad de a quienes les pagamos, es decir, al gobierno y en general la clase política. Reciben estos caballeros ingresos considerables para solucionar estos problemas, para abocarse a alcanzar soluciones. Y ahí sí que yo tengo que ser pesimista. Si yo, por un lado, soy optimista respecto al proceso constitucional, creo que nos va a llevar, en definitiva, a la adopción de una constitución que, entre otras cosas, reconozca a nuestros pueblos originarios, establezca un Estado social y democrático de derecho, etc. Soy pesimista en que la actual clase política sea capaz de conducir el problema social. Ese es otro tema. Sí, se ha ensuciado el proceso, los partidos políticos se están disputando las candidaturas, el proyecto de escaños reservados sufrió un revés importante en el Senado. Por ahí conversaba con representantes mapuche y ellos esperan, junto con los otros pueblos originarios, que esto avance, pero ahí hay una diferencia entre lo que propone el gobierno, que son 15 escaños, y lo que pide la oposición y estas agrupaciones, que son 24. ¿Qué pasa si ese proyecto no llega a puerto, si no se aprueba, si no hay quórum? Hay temas muy importantes, ese es uno, como usted señala. Otro y tan o más importante es la cuestión de los independientes. Es decir, se acerca la fecha en que deben inscribirse las candidaturas y aún no tenemos resuelto la forma en que los independientes podrán acceder a la convención constituyente. Eso es de la más alta gravedad. Y es una vez más responsabilidad de la clase política. Es decir, aquí hay cuestiones elementales que no son capaces de solucionar. Y la clase política no ha entendido que el rechazo que obtuvo por la vía de la opción de la convención constituyente, convención constitucional, es un rechazo a la clase política. La convención mixta obtuvo muy baja ponderación. Las personas, y así lo dicen las encuestas, es cosa de revisar las encuestas de distintas empresas, que las personas privilegian o pretenden que quienes encabecen el proceso constitucional no sean quienes habitualmente ejercen funciones políticas, sino que distintos líderes sociales, comunitarios, expertos en la materia, etcétera, etcétera. Esa es la pretensión de la ciudadanía, que se expresó muy claramente en el plebiscito. Es decir, había temor, ¿no es cierto?, por un lado, por la pandemia, por la violencia, de que el plebiscito no tuviera una alta participación. Los chilenos acudieron en paz y en forma ejemplar. Eso creo que hay que destacarlo. Y votaron con absolutamente claridad el camino que queremos recorrer. Marcelo, pero más allá de tener un segundo retiro del 10%, ya, más allá de tener un proceso constituyente en camino, si la clase política no sabe manejar esto se puede escapar de las manos en cualquier momento y da lo mismo lo que se avanzó. Eso es así. Es decir, si en 20 años o en 30 años no hemos sido capaces, o la clase política no ha sido capaz de solucionar el tema previsional, el tema de salud, hasta el día de hoy la reforma de Educación. salud, un poquito olvidada, ¿no es cierto?, pero hasta el día de hoy la reforma de salud no ha avanzado, la reforma previsional no ha avanzado. Es decir, son temas fundamentales para la ciudadanía. Y ahí sí que hay un temor fundado y que la situación social no permita en definitiva el progreso que todos esperamos. No es posible que en 20 años, 25 años, no se hayan adoptado medidas legales que den solución a cuestiones que son elementales.
¿Le da temor que esto pueda, esta rabia de muchos chilenos, esta ansia de un país más justo, por muy loable que sean esos sentimientos, pueda derivar en que surjan liderazgos populistas, mucho más populistas de lo que estamos viendo ya, de cara a las próximas elecciones presidenciales, Marcelo? Mire, ello siempre es posible. No podemos saber en definitiva qué derrotero tendrá esa situación, pero yo confío en general en la moderación y el espíritu cívico de los chilenos. Tanto el año 1988, que fue el plebiscito, ¿no es cierto?, que permitió la salida de Pinochet del poder, fue mi primera votación, ya con más de 20 años. También había mucho temor, no sé, usted es más joven que yo, pero en esa época también había mucho temor de que esto degenerara en violencia. Fue realmente una jornada histórica, todos quienes la vivimos la recordamos hasta el día de hoy. Y yo en ese sentido soy optimista, si pudimos superar una dictadura en las condiciones que se hizo, es decir, con un papel y un lápiz, ¿no es cierto?, votando libre y pacíficamente, y eso se reafirmó en el último plebiscito. Es decir, con toda la situación sanitaria en contra, con el riesgo de violencia, los chilenos acudieron en masa a votar y lo hicieron en forma ejemplar. Yo confío mucho en el espíritu cívico de los chilenos, cualquiera sea la circunstancia. Por último, Marcelo, una elección anticipada presidencial, es decir, fin al gobierno de Sebastián Piñera, renuncia, lo hacen renunciar, no sé, no queremos dramatizar, pero ha pasado en el mundo, ha pasado, y algunos parlamentarios como Alejandro Di Hierro lo están proponiendo. ¿Podría ser una salida o por ningún motivo? Sería echarle más leña al fuego. Mire, yo pienso que políticamente esa situación quedó clausurada, primero con el acuerdo constitucional que desembocó en el plebiscito, y en segundo lugar con la misma acusación constitucional contra el presidente, que fue desestimada por el propio Congreso. Yo creo que ahí quedó clausurada la posibilidad real de una renuncia o de un término anticipado del gobierno. No creo que sea viable en este momento. Marcelo Parodi, presidente del Colegio de Abogados de Concepción, muchas gracias por conversar con TVU y dar un repaso por estos temas de actualidad, que nos faltó el tiempo obviamente, pero son muy complejos, así que probablemente los toquemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted, Francisco. Que esté muy bien. Hasta la próxima.